El tema que estamos viendo, ¿quién fue Jesús? Pues hemos estado viendo cómo el Señor Jesús no fue un simple hombre, ¿verdad? Que como dicen algunos, bueno, Jesús fue un hombre como otros, ¿verdad? Un iluminado, un maestro, un sensei, no sé, ¿verdad? Un gurú, ¿verdad? Que vino y... No. Claro que no. Por eso es que él jamás, nunca va a poder ponerse al mismo nivel, ni nosotros, pero es muy triste, lo digo de verdad, es muy triste que los cristianos seamos las personas que menos argumentos tenemos cuando la gente dice cosas como esas, como, Jesús era un hombre, Jesús. Y a veces el cristiano piensa que no tiene elementos. Dice, pero ¿qué le digo? Tenemos tantos elementos para poderle comprobar a la gente que Jesucristo efectivamente es el único camino. No es un camino más, no, es el único. No existe, no hay. Ahora, esta declaración que acabo de hacer, pues le ha costado la vida a millones de cristianos a lo largo de la historia. O sea, no es un asunto, pues, sencillo, básico. Que digo, pues sí, no. El día de hoy, el problema que tenemos en nuestra sociedad occidental y moderna es que la gente quiere hacer a Jesús, presentar a un Jesús simpático, agradable, tolerante. Y dicen, Jesús era amigo de todos. Pues no de todos. Yo en la Biblia veo que él no toleraba a los fariseos, los repudiaba. Y muchos quieren también tomar esa bandera. Yo ya hablé de eso, estoy haciendo una recapitulación nada más. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, muchos dicen, él venía por las causas injustas. En realidad vino por eso a formar un movimiento que vea por las causas de los débiles. Realmente no, porque también vino por los ricos, vino por el hombre pecador. Él lo dijo, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Ahora, que en su mayoría la gente que era rechazada, en este caso los publicanos, las prostitutas, ¿verdad? Y la gente del pueblo común, el grueso del pueblo, que era rechazado por esta élite religiosa, pues son los que encontraron en Jesús como cualquiera del día de hoy. Cualquier persona que se ve a sí misma pecadora y necesitada de Dios, es el candidato, ¿no? Pero obviamente pues esto es algo que el Espíritu Santo produce en el corazón de la persona. Pero bueno, vamos a ver el día de hoy, vamos a continuar. Yo ya he estado dando algunos argumentos para hablar de todo esto, pero el día de hoy yo quiero que veamos ahora una suposición que dice que pues la historia puede ser contada de diferentes maneras. O sea, hay gente que dice, bueno, pero ¿quiénes dieron testimonio de Jesús? Porque algunos dicen que Jesús ni siquiera existió, lo cual el día de hoy ningún historiador lo cree, ninguno. Ese argumento se dio mucho en el siglo pasado, que decían, Jesús ni siquiera existió. No, está comprobado, hermanos. No solo por los escritos del Nuevo Testamento, sino por testigos y cartas de otras personas que ni cristianas eran, que hablaban de Jesús. Entonces, cualquier historiador que te diga, es que Jesús ni siquiera existió, está bastante atrasado, bastante. Porque nadie niega que Jesús sí existió. Ese es un hecho. Ya no pueden negarlo. No, bueno, pues sí existió. ¿Ok? Hoy vamos a ver cómo la Biblia nos dice y nos habla acerca de testimonios de aquellos que estuvieron con Jesús, aquellos que vivieron con Jesús y todo lo que ellos proveyeron para la sociedad de su tiempo. O sea, eso no fue algo que se guardó en un cuarto.
No fue como que, oh, aquí nada más nosotros, ah, mira a Jesús, ay, qué bien, oh, vámonos, ya vimos a Jesús. No, hubo gente que lo vio después de que Él resucitó. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos reconocer a través de los cantos, de las alabanzas, quién eres tú con la creación, lo que tú has hecho, tu poder, tu grandeza. Pero también, Señor, ahora que vamos a entrar a tu palabra, te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos guíes con tu Espíritu para poder entender estas verdades, y que estas verdades se arraiguen en el corazón, que nos permitan profundizar más en ti, en tu persona, quién tú eres, Señor, qué es lo que tú hiciste, y todo el testimonio que la Biblia habla, Señor, de ti. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos por favor a 1 Corintios, capítulo 15. Y bueno, como les decía, existe un argumento en contra que dice, tú puedes manipular la historia. Es más, algunos críticos de la Biblia han dicho, es que el cristianismo, o sea, toda la figura de Jesús fue cambiada por sus discípulos. O sea, ellos nos contaron. Algunos dicen que fue Pablo el que creó el cristianismo. Dicen, oh, fue Pablo de Tarso el que creó, él fue el que creó el cristianismo. Y todo lo que tiene que ver con Jesús. Dice, no, ellos fueron. Bueno, vamos a ver las fuentes. En 1 Corintios 15, versos del 1 al 6, no sé si lo tengamos ahí, ¿vale? ¿Sí? ¿Se puede? Bien, a ver, ¿quién lo quiere leer? Digo, si quieren leerlo, ¿verdad? Si no, pues no, yo lo leo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si recibís la palabra que os he predicado, sois salvos. Y no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Fíjense, a ver, díganme, ¿qué ven aquí? Quiero que por un momento, hermanos, y esto es eso es un ejercicio muy bueno. Cuando lean la Biblia, todos tenemos la tendencia digamos, a contextualizarlo a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, ¿sí? Ese es un error muy común cuando lee uno la Biblia, ¿verdad? Bueno, lo que tiene uno que hacer es tratar de hacer un ejercicio mental y de ponerte en el lugar de las personas a las que Pablo les escribe. O sea, conviértete en un corintio, un griego o una griega, una persona que está leyendo ahora, y transpórtate a la época de Pablo, ¿sí? Y vas a tener una comprensión más clara. Porque díganme, ¿qué es lo que Pablo? Obviamente el tema de Pablo es la resurrección, ¿no? Y el evangelio. De eso estamos de acuerdo. Pero en cuanto a este tema del que estoy mencionando, del que estoy hablando, en donde muchos dicen, es que la historia la puede manipular quien sea. O sea, el Cristo que tenemos es lo que nos contaron los apóstoles. A ver, ¿qué es lo que Pablo está diciendo, verdad? En cuanto a Cristo, en cuanto a Él. Y de hecho voy a hablar de la resurrección, que ese es creo yo que va a ser el siguiente tema que voy a hablar.
Porque la resurrección es un hecho, hermanos, que hasta el día de hoy nadie ha podido descalificar. Ninguno. Hace unos años, no sé si se acuerdan, hace algunos años surgió una noticia que le dio la vuelta al mundo. Encontraron una urna en Jerusalén, mientras estaban excavando, en donde decía ahí los nombres de María, de José, de Mateo, de Santiago, y luego decía, y Jesús. Y había unos huesos. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿No? ¿Nadie, hermanos? ¿No? Bueno, pues resulta que inmediatamente, ¿verdad? Es más, a ver si se acuerdan con lo que les voy a decir. Fue tanta la algarabía que se dio que hicieron una película. La hizo este actor español Antonio Banderas. Él era un sacerdote y la película, ahorita no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Fue una película que, bueno, ¿te acuerdas? ¿El nombre te acuerdas? No. ¿Verdad? Que esa película, así no la quiero espolear, pero giraba alrededor de que encontraban la tumba de Jesús. El bulto. Creo que sí. Algo así. Bueno, y resulta, yo lo tengo bien grabado, de hecho la fuimos a ver nosotros al cine, esa película. Y me acuerdo perfectamente porque la persona que dio la nota dijo, bueno, con esta noticia el cristianismo se viene abajo. Encontraron la tumba de Jesús. Y todos los enemigos, ¿verdad? El cristiano, sí, ya ven cómo la resurrección nos dio lugar. Bueno, y ahí estaban todos, volvíanse locos, ¿verdad? Pues resulta que obviamente el día de hoy Dios nos ha provisto de algo llamado ciencia, conocimiento que Él mismo le ha dado al hombre, y a través de todos los instrumentos que se necesitan, empezaron a sacar el ADN, empezaron a hacer muestras de los huesos, y resulta que sí tenía que ver con una familia que se llamaba así. ¿Saben ustedes que el nombre de José y María es un nombre común? Es como si aquí encuentran una tumba y dicen, la familia González, o los López, o los García. El cuerpo. Si pueden verla, véanla. Porque ahí resulta que este cura, que es Antonio Banderas, ¿verdad? Se le mueve toda o sea, dice, ¿cómo? Y va al Vaticano a hacer una investigación y resulta que encontraron la tumba. Y entonces el Vaticano empieza a sacudirse, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Encontraron la tumba. Van con el Santo Padre, ¿verdad? Y le dicen, Santo Padre. Y está así, dice, pues pónganse a trabajar. Tenemos que hacer algo porque no podemos dejar que esto suceda. Y entonces ya no les cuento la trama, véanla. Bueno, ese es un fraude, hermanos. Por más que el hombre ha tratado de negar el poder, la divinidad de Jesús, es un hecho que hasta el día de hoy esa tumba sigue vacía. No hay nada, ni lo habrá. Aquí Pablo, a los Corintios, les está hablando del Evangelio y va a hablar de la resurrección, pero fíjense ustedes cómo Pablo da por un hecho algunos elementos importantes. Él dice, ¿verdad? A ver, ¿puedes bajarte un poquito, Ale, por favor? Ok, dice, Cristo Jesús fue sepultado, ¿verdad? ¿Y qué pasó? O sea, él no dice, dicen, parece como... No, es un hecho. Dice, él murió, fue sepultado, y al tercer día resucitó, conforme a las Escrituras. Porque esto era algo que ya, como lo vimos la semana pasada, cuando dice, como estaba escrito, ya estaba dicho desde antes que así sería. Bueno, dice, y que se le apareció a Pedro, ahí Cefas es Pedro, y después a todos, ¿no? Y después a más de 500 personas. ¿Sabes lo que son 500 personas? O más de 500 personas. Esto no fue un hecho aislado.
O sea, no fue como que un grupito de 12 o de 11 en este caso, porque Judas pues, murió, aunque entró el otro, ¿no? En su reemplazo. No fue un grupito de discípulos que se encerraron ahí, no. Hubo más de 500 personas, aparte de los discípulos, que lo vieron. Lo vieron. ¿Te imaginas? Ahora, no sé si ustedes sepan, pero hay una defensa que se utiliza para poder sustentar un hecho histórico, que en este caso tiene que ver con todo lo que le rodea. Por ejemplo, dicen, ¿cómo sabemos que existió Napoleón Bonaparte? ¿Cómo lo sabemos? Porque existen relatos, hay testimonios. Si tú vas a ver, pues ya no hay nada, ¿verdad? Tal vez huesos o no sé, tal vez ya ni huesos, no sé. Pero entonces tenemos que recurrir a ciertos elementos para decir Napoleón Bonaparte existió. Bueno, en este caso, sabes tú que el argumento, no solamente los escritos que hablan de que efectivamente Jesús existió, como lo decía, sino los argumentos de que Él resucitó. Y 500 testigos, hermanos, es más que suficiente para poder evidenciar un hecho, aún históricamente. Sí, no sé si me explico, ¿verdad? O sea, si alguien dijera, oye, ¿qué testigos tienes? Más de 500. Quita a los discípulos, olvídate de ellos. Hubo más de 500 personas que lo vieron. ¿Sí? Ahora, no solamente eso, sino que los mismos escritores del Nuevo Testamento, o sea, entiéndase, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos los demás, nos proporcionan un relato fidedigno de Jesús. Fíjense, vamos a Lucas 1, del 1 al 4. ¿Qué dice ahí? A ver, Lucas capítulo 1, que dicho sea de paso, déjenme decirles que Lucas, sí, Lucas, Lucas, no el de Lucas, oye Lucas, dicen que la gente sigue diciendo que estamos locos. Lucas, Lucas de la Biblia, está reconocido históricamente como uno de los mejores escritores sobre el mundo antiguo. Porque no sé si ustedes hayan leído, bueno, ¿cuántos han leído el libro de los Hechos? Levante su mano, ¿quién ha leído el libro de los Hechos? Todo el libro de los Hechos. ¿No? ¿Sabe? Bueno, levante su dedito. Así. Ok, pues quien no lo ha hecho, tacha. Muy mal. Léanlo. ¿Saben que el libro de los Hechos, Lucas narra con lujo de detalle la isla donde llegaron, el nombre del barco en donde estuvieron, el nombre del capitán? O sea, es más, habla incluso hasta de la tormenta tropical y qué nombre tenía. O sea, te da una narración tremenda de todo lo que hicieron Pablo y él y otros, ¿verdad? O sea, bueno, es una persona que te da datos y que a la historia, fíjense, ya ni siquiera bíblicamente, no, históricamente le ha servido mucho, porque ustedes saben que el mundo ha cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, Jerusalén, muchos van a Jerusalén y dicen, los voy a llevar a la tumba de Jesús. No es cierto, nadie sabe dónde está la tumba, porque todo se removió, todo se cambió, todo, las conquistas, las guerras, todo cambió. Oigan, si cuando uno se va de un cierto, por ejemplo, los hermanos que se fueron de Torreón, que llevan ¿cuánto? 2 o 3 años fuera.
Casi, fíjense, 3 años. ¿Qué son 3 años, hermano? Nada. Y yo les aseguro que cuando ellos regresan a Torreón dicen, ¡ah, qué cambiado! Aquí no estaba esto, ¿sí o no? Claro. Todo va cambiando, aquí mismo en Guadalajara. Hay gente que dice, yo me acuerdo que aquí había un sastre, que qué bonito hace unos trajes, y luego a un lado una panadería. ¿Y qué hay ahora? Un Sanborns. Se acabó ya no hay registro, ya no hay datos. ¿Qué hay? Fotos. Nada más. Aquí había. Todo cambia. Bueno, Jerusalén no es la excepción, ¿verdad? Incluso el Gólgota, que es el monte de Gólgota. No es verdad. Algunas cosas pueden, ¿verdad? La arqueología ha permitido empezar a ver, por ejemplo, el muro de los lamentos, que era el del antiguo de antiguo templo y de lo que construyó ni siquiera Salomón, no, porque el templo de Salomón quedó destruido, no, después se reconstruyó, ¿verdad? Es el que quedó de Herodes, pero, o sea, es imposible. Entonces, Lucas da una narración perfecta, detallada, y eso ha servido a los historiadores seculares para tener una idea de cómo era el mundo antiguo, junto con otros documentos, y Lucas está considerado como uno de los mejores historiadores por el lujo de detalles que da en todo lo que está diciendo. Por eso le digo, lean el libro de los Hechos. Si han leído el Evangelio de Lucas, fíjense lo que dice él, cómo empieza su Evangelio de Lucas. Ahí está. Si quieren ahí leer a alguien, ¿quién lo quiere leer? Del 1 al 4. Fíjense, a ver, te voy a interrumpir tantito. A ver, pongan mucha atención y vean, dice, otra vez, dice, muchos no son 2, hermanos, no son 3, muchos ya han tratado. A ver, otra vez léelo, Meli, ¿en qué versión estás? Ok, bueno, pero a ver, léelo otra vez. ¿Se valieron de qué? A ver, hermanos, a ver, díganme si es verdad o no que cuando sucede un accidente o un robo, ¿a qué recurre el gobierno, la policía? A los testigos, siempre. Es más, son los testigos los que han logrado capturar ladrones, secuestradores, violadores, que han ayudado a que la escena se aclare. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que ustedes han visto incluso hasta películas en donde dicen, tenemos un testigo, y lo matan para borrar la evidencia, ¿sí o no? Entonces, un testigo puede encerrar a un hombre o a una mujer, ¿verdad? Cambia todo. Aquí estamos hablando de ¿cuántos? Testigos oculares. Y a ver, continúa ahora sí, Emilia. A ver, fíjense. Dice Lucas, después de haber ¿qué? Él era doctor. Lucas era un doctor. Y ustedes saben que un médico es una de las carreras, ¿verdad? Digo, no menosprecio las demás, ¿no? No. Pero si hay una carrera que es bastante difícil, ¿verdad? Y por eso, pues duran muchos años estudiando, es la medicina. Porque no solamente es el decir como, bueno, no menosprecio, ¿verdad?, a los chocheros, pero no es lo mismo, ¿verdad?, un homeópata que un médico, ¿verdad?, que te puede decir que estudia. No sé si alguno de ustedes ha conocido o un familiar o amigo, ¿verdad?, que ha estudiado medicina. Son unos librotototes que les dejan y se tienen que aprender todo. O sea, yo me acuerdo porque había un peruano que conocimos, que él estaba aquí estudiando en la Universidad Autónoma, medicina. Y cuando lo iba uno a ver, ¿verdad?, pues estaba uno ahí con él. Llegaba a tener un montón de libros así en todo su cuarto, y te ponías a ver, yo nada más lo veía y ya me daba flojera, y dice, me tengo que aprender todo esto para mañana, y ahí estaban,
que las partes del cuerpo y que las células y que no, una cosa tremenda. Yo decía, híjole, ¿sí o no? O sea, son personas que tienen que tener no solo un amor, pero muy meticulosos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Véanlos. Así puede hablar de otras, ¿no? De otras carreras que también son muy exigentes, pero en este caso estamos hablando de un hombre que no dijo, pues lo primero que me dijeron yo lo anoté. No, dice, después de haber yo, Lucas, haber investigado, ¿qué es lo que le tomó a él? ¿Tiempo? ¿Qué? Preguntar. A ver, oye, tú dices que Jesús hizo esto, ¿tú lo viste? No, pues no, yo vi eso y a ver, o sea, él empezó a recabar información de todo lo que Jesús sabía, todo. Y después de haber hecho eso, ¿qué hizo? Hasta ¿qué era? 4, hasta ahí. Fíjense qué privilegio, ¿no? Ser Teófilo. O sea, algunos creen que este hombre, Teófilo, era un amigo muy cercano a él, que no era cristiano, obviamente. Y que él le está relatando, le va a relatar, hermanos, créanme, el Evangelio de Lucas es una pieza de arte. Así, es una pieza de arte. Es el resultado de una investigación exhaustiva de un hombre médico llamado Lucas, que no tomó a la ligera, no, él investigó, preguntó, indagó, se metió a ver, y después de haber recabado toda esta información, de manera fidedigna, le escribe a Teófilo y dice, mira, y así es. Por eso es que el día de hoy Lucas está considerado como uno de los mejores historiadores, porque dicen, este hombre te da lujo de detalle, o sea, es un hombre que se mete, estudia, y cuando plasma, lo dice con conocimiento de causa. Y aquí está. Así nace el Evangelio de Lucas. Ustedes léanlo. Tenemos una pieza de arte, por decir una, pero toda la Biblia lo es, ¿no? Pero si lo queremos ver desde un punto de vista histórico, tenemos a Lucas, tenemos Hechos. Léanlo. Él te da nombres, datos, todo. Es más, nada más porque en ese tiempo pues yo creo que no había marcas, ¿no? Bueno, no había marcas. Pero casi nos dice hasta los zapatos que traían y qué marca y de qué número eran. Con eso te das cuenta. Ahora vamos a 1 Juan 1:1. 1 Juan 1:1, lo voy a leer, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, referente al verbo de vida. Juan está dando un testimonio clarísimo de Jesús. Él se presenta como un testigo y dice, lo que era desde el principio, o sea, lo que ya existía, en este caso el verbo, Dios, Cristo, lo que oímos, pero no se queda en oír, dice, no, lo que nuestros ojos vieron, lo que contemplamos, lo que tocamos, lo que palpamos. Dice en el verso 2, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y Él se nos ha manifestado. Así que, otra vez, lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Los registros bíblicos que tenemos, hermanos, o sea, los evangelios, los testimonios de estos hombres, afirman de primera mano, ¿verdad? De primera mano,
O sea, no estamos hablando de que el primo de un amigo me dijo, ¿verdad?, que alguien le contó que un vecino que vivía por la colonia. No. Estamos hablando de personas que estaban conscientes, abiertamente comprometidos a seguir a Jesús. O sea, no fue, como les decía, el cristianismo no se predicó en un rincón de un cuarto. No. Se esparció por todo el mundo. ¿Bajo qué idea? Que Cristo está vivo, que Él resucitó, que es Dios y que es el único camino, que es el único, como lo dijeron ellos, no hay otro nombre dado a los hombres abajo del cielo en el que puedan ser salvos. Fíjate, o sea, lo que ellos están escribiendo es el testimonio consciente de lo que ellos vieron, de lo que ellos mismos estuvieron físicamente. El mismo Juan, en el capítulo 20, vamos allá por favor, Juan 20, 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Y ahorita vamos a ver otro testimonio tremendo de Pedro. Es una cosa increíble. Por eso es que los historiadores o aquellos que se oponen al cristianismo diciendo que Jesús fue un simple hombre y que el cristianismo no fue más que ahí algo que hicieron los discípulos, no, son una bola de ignorantes que no saben ni lo que están hablando. Fíjense, en Juan 20:30, Juan dijo: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el ungido, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Te fijas? Que es tremendo. Dice, mira, él hizo muchas cosas, muchas. Es más, no podríamos ni siquiera tener todos los libros para contar. O sea, lo que está diciendo es que los relatos que tenemos de los evangelios no son más que una pequeña, es un pequeñito vislumbre de lo que Jesús hizo. Fíjate nada más. Un cabello de la cabeza. Sí, o sea, no es todo. Pero dice, pero lo que se escribió, o sea, no es todo, pero lo que se escribió es para que tú creas en Él y tengas vida. Fíjate, es el testimonio más fuerte que hay. Dice, mira, todo lo que se escribió es para que tú creas que Él es Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, si nosotros vamos con Pedro, en Hechos capítulo 10, vamos ahí por favor, Hechos 10:39. Hechos 10:39, vamos a ver cómo Pedro, ¿quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? O sea, ¿cuál es su trasfondo? Su origen, un pescador, ¿no? Un hombre común, judío común. No era un erudito, ¿verdad? No. Es más, ni siquiera había una escuela de rabinos. No. Él sabía la ley, escuchaba, pues porque él era judío. Aquí está Pedro, hermanos, ante miles de personas judías. Entre ellos, los mismos que habían mandado matar a Jesús. Los mismos. El Sanedrín que se juntó en la madrugada para juzgar al Señor, así en fast track, ¿verdad? Porque de hecho ni siquiera estaban todos. Y se supone que si no estaban todos, no podía haber un juicio. Sin embargo, eso les valió, no les importó, lo juzgaron. Sí, ya vámonos. Bueno, aquí tenemos a un hombre, ¿verdad? Llamado Pedro. Fíjense lo que Pedro dice ante miles. No lo dijo en un cuartito aquí como nosotros. Aquí nosotros, hermanos. No, fíjense. Dice, nosotros somos testigos, está hablando Pedro, de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén. Pero lo mataron colgándolo de un madero. A ver, eso que estaba diciendo él, ¿todos lo sabían? Esto que está diciendo él no pasó 20 años después. ¿Cuánto tiempo pasó de este discurso? ¿Alguien sabe
¿Cuánto tiempo pasó después de que Jesús se va a los cielos? ¿Cuánto tiempo pasa? Bueno, si nosotros vamos a, bueno, no lo busquen, pero en Hechos 1:9 dice que Jesús, ¿verdad? Después de haber estado 40 días con sus discípulos, de Lucas 1, del 1 adelante, perdón, Hechos, dice que estuvo con sus discípulos 40 días todavía. O sea, no fue la resurrección y ya se fue. No, duró 40 días. ¿Te imaginas? 40 días estuvieron viéndolo, 40 días. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de que no pasó ni medio año. No, o sea, estás hablando de meses. Cuando Pedro se para y les dice, ustedes lo mataron, lo colgaron de un madero. Pero escuche, sigue diciendo, verso 40, sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. A ver, no era un buen momento para que pudieran avergonzar a Pedro y decirle, es un farsante, ahí está la tumba, no es cierto. A ver, ¿quién de ustedes se para en el centro de Guadalajara arriba de un, no sé, de un lugar alto y se pone a hablar de cosas que no son ciertas? ¿Quién lo hace? Nadie. No, dígame, ante tanta gente, no era posible que se levantaran y dijeran, no es cierto, aquí está la tumba, mentiroso. Aquí está fresquecito el cuerpo, ahí está todavía guardado. Porque acuérdate que los judíos no quemaban a sus cuerpos, los enterraban completos. Y luego dice, verso 41, pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de Él, dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Y sigan leyendo Hechos, ahí ustedes léanlo en su casa. ¿Cuál fue la reacción? ¿Alguien sabe cuál fue la reacción del pueblo sobre este discurso, verdad? Ahí lo dice, ustedes síganlo con la vista, leyendo. Sí, ¿qué pasó? Díganme. A ver, sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió? Síganme diciendo ustedes ahí con su Biblia en mano. Fíjate, ahí empieza a haber un hecho que la gente dice, ¿qué está pasando? Del centurión. Ahora, vamos a Hechos, vámonos un poquito más a la historia. En Hechos capítulo 2, 14. Aquí ya Pedro está, ahora sí, en Jerusalén. Ante toda la ciudad está ahí aglutinada, y en el verso 14 dice que Pedro se pone en pie con los 11 y empieza a alzar la voz y les dice, varones judíos y los que habitan en Jerusalén, ¿verdad? Ahí está hablando a todos los que están ahí en Jerusalén, todo. ¿Había gente de fuera? Sí, era una de las fiestas más grandes que había en Jerusalén, y ahí están todos. Y si nos vamos nosotros, vamos por favor al verso 22. Ahí va a empezar él a hablar. Lo hizo también en el 10, ahí fue ante gentiles. Aquí es ante los judíos. Dice, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. O sea, ellos, ninguno en Jerusalén, ninguno podía ignorar lo que estaba pasando. Hay documentos históricos no cristianos que hablan de Jesús Nazareno haciendo milagros y diciendo, hay un hombre llamado Jesús, judío, que hace maravillas, que dicen que hace cosas. Bueno, aquí Pedro les está diciendo, ustedes lo saben, o sea, no estoy hablando de algo que ignoren.
Verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, porque David dice de él. O sea, aquí Pedro va a la escritura, a la ley, a los salmos. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y mi carne descansará en esperanza. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 29. Varones hermanos, se puede decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, su sepulcro está entre nosotros aquí, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Pedro da por un hecho no solamente que Cristo era Dios, sino que el Padre lo resucitó y que lo que estaban viendo era una promesa que él había dado y que obviamente... dice en el verso 36, ciertamente, ¿verdad? Sepan ustedes que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A ver, ¿este era un buen momento o no para desmentir a Pedro? Sí. Y sin embargo, dice el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, ellos estaban entendiendo todo lo que está, todo. O sea, todo lo que Pedro está diciendo, ellos dicen, sí es verdad, sí es cierto, sí, lo vimos. Hermanos, este fue un hecho que no se dio era ya como les escondí. No, todos sabían lo que había pasado. Se hizo un escándalo, no. ¿Por qué? Lo dice la Biblia. Porque resulta que los fariseos le dicen a Pilato, oye, al gobierno, vamos a decir, ¿verdad? Le dicen, oye, mira, manda a cuidar la tumba, porque escuchamos que sus discípulos se quieren robar el cuerpo para luego decir, ya no está. Y dice, bueno, pues está bien, y manda soldados, ¿verdad? Para que cuiden. Dice, está bien, órale, ya. Y ahí están ellos en su papel, hermanos. No sé si ustedes sepan, pero los soldados romanos eran los soldados mejor preparados que había. No fue como que dijo, a ver, salte ahí a la plaza a ver a quién encuentras y mándalos a cuidar ahí la tumba. No. Esto que estoy diciendo, los historiadores lo saben mejor que tú y que yo. Que una guardia romana no era mandar como a nuestros policías, ¿verdad? Todos gordos y mal preparados. Digo, con todo respeto, ¿no? La verdad, no. Hermanos, el ejército romano era temido. Sí, me imagino que ustedes han visto, han leído, ¿no? Historias de cómo era la guardia romana. Sí, eran hombres tremendos. Lo manda ahí que lo guarda, ya está bien, que cuiden la tumba. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que dice la historia que sucedió? Llevando los sucesos, mándalos a la guardia, órale, sí, está bien, por no tener problemas, manda unos soldados que cuiden ahí, que no va a ser que llegue alguien. ¿Y qué pasó? No, sí es, a ver, que por eso les pregunto, ¿ven que no leen, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Se desapareció el cuerpo. O llegaron Super Pedro y Super Juan con ¿verdad? Mejor. ¿Ustedes creen que estos hombres, que por cierto estaban muertos de miedo, lo dice la Biblia, estaban encerrados
temblando. ¿Ustedes creen que se iban a enfrentar a un ejército preparado como los romanos para de veras matarlos y mover una piedra de toneladas? ¿Qué sucedió? Hasta en las películas de Semana Santa lo pasan, hermano, no me hagan sentir mal. No, eso fue después. ¿Qué sucedió? En los sucesos, en los hechos, como van pasando, mandan a los soldados, ¿y qué pasa? ¿No dice la Biblia que un ángel descendió, movió la tumba? Y estos pobrecitos, para que una guardia romana haya huido, hermano, algo tuvo que haber pasado. ¿Y qué hicieron los fariseos? Dijeron, no, mira, vamos a darles dinero a los soldados para que ellos digan, vinieron los discípulos y se llevaron el cuerpo. Por favor, hermanos, eso es... Sí, los pobres estaban diciendo, seguimos nosotros. Aquí está Pedro, ¿verdad? Hablando de toda esta narración, y ellos dicen, sí, es cierto, es verdad. Dice, se compungieron de corazón. No sé cómo lo digan otras versiones. Verso 37. Se conmovieron profundamente. Y le dijeron a Pedro, fíjense, si eso era una mentira, ¿por qué pasó eso? Porque estaban diciendo, sí, es verdad. Y no solo eso, sino que le dijeron, eran miles los que estaban ahí. Le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, ¿qué haremos? O sea, es verdad lo que acaban de decir, sí es cierto, lo despreciamos, era el Mesías, lo rechazamos. ¿Qué hacemos ahora? Pedro les dice, verso 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y verso 40, y con otras muchas palabras, o sea, no nada más fue eso. Pedro le siguieron, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Verso 41, los que recibieron su palabra se bautizaron, tal como él lo dijo, y en ese día, ¿cuántos se añadieron? 3,000 personas. Si esto era una farsa, pues como que muy buen manipulador, Pedro. Sin embargo, no fue así. Él estaba ahí dando testimonio. A ver, era el momento para que los religiosos dijeran, no es cierto, nosotros dimos dinero, ¿verdad? Y ustedes fueron los que se lo robaron. No es cierto, ¿no? Aquí estamos, somos testigos. ¿Se fijan? Hermanos, nuestras evidencias son tan contundentes que ciertamente cualquier persona que vea a Jesús desde un punto de vista objetivo, abierto, la única conclusión a la que puede llegar es decir, Señor, perdóname, creo, o no, porque no hay más evidencia, no existe. No sé si ustedes sepan que, por ejemplo, el escritor de estos, es una serie de libros, ¿no? Les hicieron libros que aquí en México nos llegó como las Crónicas de Narnia, ¿no? Que realmente no es más que una parte muy pequeña de los libros que ha escrito o que escribió este hombre llamado C.S. Lewis. Él es el autor de las Crónicas de Narnia y de muchos otros libros, que por cierto, muy buenos. Él llegó al cristianismo precisamente investigando a Jesús. Él era un ateo, total. Él fue un hombre muy estudiado, literatura, y no, hombre, tiene un montón de
títulos y estudios. Y este hombre, cuando hizo un estudio objetivo, ¿verdad?, de todo esto que estamos hablando, llegó al conocimiento de Cristo y se hizo un férreo defensor de la fe cristiana. Tan es así que escribió las Crónicas de Narnia. ¿Alguien vio la película? Ya será el colmo, ¿verdad? Díganme si está clarísimo del mensaje. Claro que sí. Y eso no es más que una parte. C.S. Lewis escribió muchos otros libros que los han traducido al español, ¿verdad? Y están buenísimos, buenísimos. Y él defendió a capa y espada. Él se presentaba en las universidades, porque él daba clases en las universidades en Inglaterra, y él se paraba y dice, no, así. Y es uno de muchos otros. ¿Por qué? Porque la evidencia es tan grande, es como cuando dicen, ayer que platicábamos, ¿no?, que estábamos con mi familia, hermano, ¿ustedes creen que los 43 de Ayotzinapa están vivos? ¿Alguien cree que están vivos? ¿Por qué no creen? ¿Qué incrédulos son? ¿Por qué no creen que esos 43 están vivos? A ver, díganme. Porque la evidencia nos dice que no pueden estar vivos. 43 cuerpos. ¿No creen que ya los hubieran encontrado? En un cuartel, en una cueva, en el monte. No están. ¿Qué les pasó? O a menos de que alguno diga, no, hermano, yo creo que están por ahí. Bueno, la evidencia es tan contundente que ya nadie, más que su familia, que dicen, vivos los queremos, o vivos se fueran, vivos los queremos. Por favor. O sea, la evidencia es tan contundente, hermanos, que nadie se para y dice, sí, yo digo que sí están vivos. Se van a reír de él. Bueno, con Jesús pasa lo mismo. Es tanta la evidencia que hay sobre él, no solo de su vida, de quién fue, de que fue Dios, no, es más, ni siquiera he tocado la resurrección, hermanos, ni siquiera he entrado al tema de la resurrección. Que si una persona de verdad quiere investigar a Jesús, se va a encontrar con él. Y lo único que puede decir es cierto, él es quien dijo ser, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar, bueno, voy a dejar este tema. Pensé que iba a hablar un poco más, pero les decía que iba a hablar de la resurrección. No, tenía todavía más de este tema, porque quiero que veamos, la semana que entra, si Dios nos lo permite, vamos a entrar ahora a ver el otro lado. Vimos el lado humano, ¿no? Ya vimos por qué él no nació sin pecados, eso ya lo vimos, el lado humano. Y les dejé la tarea, a ver quién tiene el credo de Atanasio. Bueno, el credo de Atanasio, lo que hizo era derribar los argumentos de Arrio, del arrianismo, que decían que él no era Dios, ¿verdad? Que era un Dios, como los testigos de Jehová, pero no era Dios. Bueno, la semana que entra vamos a ver ahora el lado divino, porque vimos el lado humano, ¿no? Que ya lo dije el domingo pasado. Vamos a ver, si él era Dios, entonces se espera que él hiciera milagros o cosas que nadie puede hacer. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Bueno, si nosotros decimos fue hombre, pero también fue Dios, entonces tenemos que esperar que él hiciera cosas de un Dios. No mitología, está evidenciado. Vamos a ver cómo Jesús, pues imagínense todos los evangelios, hizo milagros. Y no solamente hizo milagros, hermanos. Él mismo rompió muchas de las leyes, por ejemplo, leyes de la física. ¿Sí? Las vamos a ver. Porque si decimos que entonces era Dios, tenemos que tener evidencias. ¿Tenemos evidencias de milagros de Jesús? Es lo que más tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando transformó el agua en vino, ahí rompió una ley, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, ¿quién ha visto que el agua se convierta en vino y de los mejores? ¿Cómo lo haces? Es un ejemplo, ¿no?
pero lo vamos a ver la semana que entra. Bien, pues bueno, si quieren pónganse de pie para desentumirse, para terminar con una oración. Bien, Señor, te damos gracias por habernos permitido, Señor, escuchar tu palabra. Porque nos enriquecemos tanto, nos bendice tanto el saber